Muy buenas noches a todos. Es un agradable honor tener hoy a una persona amiga nuestra, amigo de la congregación, amigo de muchas congregaciones. Creo que los que nos vayan a llegar a ver van a identificar de la persona que estoy hablando. Yo sé que ya la están viendo, pero es una persona que hoy me place y tener un gusto tenerla acá en nuestro ministerio, al señor Josué Mendía. Vamos a estar hablando de él, vamos a estar hablando de quién es Josué Mendía, qué es lo que sabemos de Josué Mendía, aparte del ministro, del que evangeliza, del que predica y el que es seminarista. ¿Quién es en realidad? ¿Qué sabemos tanto de él? ¿Qué es de su vida? ¿De dónde viene? ¿Vendrá de otro planeta? Bueno, como les decía al principio, él es Josué Mendía. Lo voy a introducir un poquito, lo he estudiado un poquito. A ver. No sé mucho, es lo poquito que yo puedo decir que te conozco de estos años que tengo de conocerte, de convivir, tanto como compañeros de trabajo, porque tenemos proyectos muy futuros también. Y pues bueno, bienvenido a Jehová Jireh, primeramente. Muchas gracias. Bueno, mi primera experiencia que tengo contigo al haberte conocido fue hace unos años atrás en una iglesia de donde nuestra pastora y yo y otros miembros salieron como hijos, y te miré por primera vez. Lo más curioso es que fuiste el primer invitado de nuestra pastora, ¿cierto? ¿Cómo fue ese contacto que tuvieron con la pastora? ¿Cómo se conocieron con nuestra pastora Alicia Diegues? Según mi querida y amiga pastora Alicia, ella me había escuchado predicar, me había visto predicar en otra congregación en la ciudad de Los Ángeles, y de alguna manera habrá tenido quizás algún CD o algún cassette, audio cassette mío con el número de teléfono. De un u otro modo pasó el tiempo, unos años pasó el tiempo, y un día me contactó. Cuando me contactó, bueno, enseguida programamos de hacer alguna actividad, y ya estuvimos en varias. Hemos estado en aniversarios, hemos estado en seminarios, hemos estado en talleres, así que más o menos así fue la forma en que Dios hizo que yo llegara a Jehová Jireh, ¿sí? Y esté con ustedes. Sí, yo como te decía al principio, la experiencia que tuve de conocerte fue hace unos años. Primeramente te conocí como predicador, llegaste a dar un mensaje a la iglesia. Yo tenía poco de haber sido convertido al evangelio cuando tú llegaste a ese lugar. Luego tuviste varias invitaciones más cuando llegaste a la iglesia donde nos congregábamos, y después te conocí como seminarista, otra faceta que tienes como seminarista, y tuvimos varias conferencias. Tanto las conferencias las tuvimos como de matrimonios, como parejas, y también lo tuvimos, creo que fue para jóvenes, que creo que fue una mixtura que hubo en ese tiempo que asististe con nosotros a la iglesia. Y eso fue lo que yo recuerdo de ti. Te conozco, podría decirle yo a la audiencia de los que nos ven, que te conozco como padre, te conozco como amigo, como compañero de tu esposa, tu bella esposa, que también la conozco. Analia. Amén, la saludamos. Un día ibas pasando por, no vamos a decir el nombre del establecimiento, muy muy conocido, famoso por sus cafés, entre otras cosas, y estábamos allí, y justo pasaba mi esposa con nuestro primer nietito. Entonces llamo, vení, que quiero presentarte a ella. Esa fue la vez que la... Correcto, sí. Me recuerdo que era uno de los primeros proyectos que estábamos trabajando tú y yo. Y bueno, te conozco como padre, conozco que eres un padre muy cariñoso, eres un padre que andas al tanto de todo de lo que hacen tus hijos. Y es que son pequeñitos, 30 y 26 años. Exacto, pobrecitos. Entonces, y también, no solo eso, también te conozco la faceta de abuelo. Bueno, pero como abuelo, yo no sé, yo recientemente, hace 2 años, vengo siendo abuelo. Pero yo creo que el amor que vos tenés para tus hijos no se asemeja al que tenés para tus nietos. Yo creo que es muy particular, cada caso es diferente. Yo voy a contar parte de mi caso. Tengo 2 hijos, Pablo Josué de 30 años y Gamaliel de 26. Gamaliel se casó con Dayana Marín,
bueno, yo la llamo Diana Marie, ella es americana, y nos dieron, Gamaliel y Diana, nos dieron nuestro primer nietito, Liam Abraham Mendía, que para noviembre 27 está cumpliendo 4 añitos, y hace 3 semanas nació nuestro segundo nieto, Grayson Mendía, y evidentemente te cambia todo porque los tiempos son diferentes, estamos pasando a veces más tiempo con nuestros nietos que pudimos quizás pasar con nuestros hijos. Nosotros con mi esposa fuimos llamados a un ministerio en Buenos Aires, Argentina, en el cual estábamos ministrando un promedio de 15 horas por día, y a ese punto, todos los días. Y a eso quiero llegar ahorita, antes de que te me adelantes, quiero llegar al proceso, que conozcamos. También te conozco. Disculpame, el programa me dijiste que duraba 5 horas, ¿no? 5 horas, claro. Recién estamos, no quiero ser estamos tan así, no, vamos a calentar. Parte 1. Parte 1, vamos a tener 5 episodios de este mensaje el día de hoy. También te conozco como amigo, veo que eres amigo de tus hijos, eres amigo y compañero de tu esposa. Y también como pastor te he acompañado a otros ministerios, por medio de ti he conocido a otros pastores y veo que eres igual, eres una persona muy alegre, muy cariñosa, muy amable, eres muy querido por todos y eso me gusta ver que se refleja lo que tú hablas, lo que tú predicas. Entonces, yo lo poco que conozco de ti es algo muy interesante en la manera que veniste, porque tú no naciste siendo cristiano, tú eres... Como dices, tú eras un hippie, un iracundo. Y entre otras cosas. Entre otras cosas. Y eso es algo muy interesante, porque no vienes de una cuna cristiana, o sea, vienes de una... ¿A qué edad aceptaste tú al Señor? A los 25, y prácticamente por parte de mi mamá, toda la familia era católica. Por parte de mi papá, lo que yo recuerdo, toda la familia era incrédula. Entonces no había ningún cristiano nacido de nuevo en la familia. Y yo siempre soñaba con hacer algo diferente, desde los 12 años o quizás antes. Yo decía, yo voy a hacer algo diferente a los demás. No sabía exactamente qué, cómo, dónde, cuándo. Y lo diferente fue dejar un montón de grupos que estuve para seguir a Cristo. O sea, todo tuvo su tiempo porque tuve experiencias en distintos lugares, en distintas prácticas, estudios, etc. Hasta que conocí al Señor. Pero lo conocí y lo acepté, lo recibí a los 25 años. Hoy venía pensando, cuando me preguntaras eso, ¿qué le digo? Tengo que decir algo importante, interesante. Y la pregunta un poquito era, bueno, ¿cuándo conociste al Señor o cómo lo conociste? Y yo venía pensando, en realidad hay 3 tipos de conocimiento. El día que conocí al Señor por primera vez, el día que yo fui impactado por Él y lo recibí en mi corazón. Luego viene el segundo conocimiento, que son estos 36 años y medio que tengo de conocerlo, de querer conocerlo, de irlo conociendo mucho más. Y hay un tercer conocimiento que va a ser el perfecto, el eterno, cuando estemos cara a cara. Entonces yo ya conozco el primero, que fue cuando me impactó y lo recibí en mi corazón. Estoy conociendo el segundo conocimiento es esta vida cristiana tan linda, tan hermosa. Me dio esposa, me dio hijos, me dio una nuera, me dio nietos, me dio amigos, consiervos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más glorioso, el tercer conocimiento, el más extraordinario de todo, va a ser cuando lo conozca, lo vea cara a cara, como la palabra profetizaba, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Ese va a ser el sumo de los conocimientos del Señor. Amén. Y algo muy interesante, algo muy curioso que me llama de cómo tú recibiste y cómo conociste al Señor, cómo llegó la palabra, la semilla a tu vida. Es muy curioso porque no llegó alguien que fuera paisano tuyo, no fue un mexicano, no fue un guatemalteco, un salvadoreño, ni un centroamericano, latinoamericano, sino fue un brasileño. Un brasileño, Celso Cabral, que si nos está viendo lo quiero conocer, volver a conocer, porque lo conocí hace 38, 39 años. Sí, una sola vez lo vi y quiero contar un poquito cómo fue, si me permite, porque todavía quedan 4 horas y media, ¿no? 4 horas, claro. Bueno, resulta que yo siempre
siempre fui un rockero. Cuando yo era jovencito, nací en el 59, o sea, soy de los 60. Estás jovencito. Gracias. Por eso me gusta venir a este tipo de programas. Y bueno, y me gustaba la música rock. Y me compré una guitarra eléctrica y un amplificador. Y quería ser un rockero, yo quería cantar canciones, componer. Al principio no lo pude lograr, evidentemente. Pero en ese deseo de esa música tipo rock and roll, escucho una tarde en la ciudad donde nací, Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Escucho una música que venía como de un parque, un gran parque que hay allí. Y como era música que me atraía, yo dije, voy a ir, este es un muy buen recital, voy a ir allá. Cuando llego al recital, la música estaba excelente, tremenda, pero lo que empiezo a escuchar es que las letras eran totalmente distintas, no eran las letras que yo solía escuchar, porque eran grupos cristianos que estaban cantando, alabando a Dios. Bueno, me gustó la experiencia, pues la música siempre me gustó y el mensaje estaba lindo también. Entonces, alguien me dijo, mira, somos misioneros, estamos viajando por el mundo entero. Fue lo primero que me gustó, porque yo desde chiquito quería viajar por el mundo entero. Y yo digo, yo voy a conocer el mundo entero, yo voy a viajar por el mundo entero. Entonces, uno de ellos me dice, mira, estamos en un barco, biblioteca, que se llama Doulos, que en griego significa siervo. Es un barco que nació junto con el barco Logos, nació en Alemania, y ellos formaron una biblioteca flotante. Ellos van por el mundo entero, van predicando en cada puerto que bajan, proyectan películas y llevan el Evangelio de Cristo. Y yo dije, esta es la mía, me subo al barco y me voy por el mundo entero. Entonces me dijeron, mira, el barco está en tal puerto. Entonces fui a ese puerto y allí estaban dando una película. Por supuesto entré, la película era gratuita, y la película era Como ladrón en la noche. Y lo primero que yo me acuerdo, no siendo aún cristiano, lo primero que yo aún recuerdo era el sonido de la música que siempre me impactó. Y era una música con un sonido como de tambor o algún tipo de percusión, era pam, pam, pam. Pero el mensaje era que Jesús iba a venir como ladrón en la noche. Y me quedé impactado, impresionado, atemorizado, todo lo que quieras, ¿sí? Porque realmente estaba viendo algo que nunca lo había considerado. Yo no conocía a Cristo, no sabía de la Biblia ni nada. Y ahí en esa película estaba viendo un futuro que iba a pasar, en algún momento iba a pasar. Y yo estaba allí, lejos de Dios, sin conocerlo a Dios, pero fui impactado por aquella película como ladrón en la noche. Entonces salgo de ver esa película, y entonces conozco a Celso Cabral, y Celso Cabral de Brasil me regala un pequeño Nuevo Testamento. Digo pequeño porque hay otros que son más grandes, era así, pequeñito porque lo habían distribuido los Gedeones. Y cuando yo abro, eso es el año 82, cuando yo abro la introducción de ese Nuevo Testamento, una cosa que me impactó es que hablaba en esas pocas palabras que en un momento Dios iba a abrir el libro de la vida y allí iba a estar todo lo que uno había hecho, absolutamente todo. Me impactó porque decía, este libro por la Biblia te es presentado en vida, pero será abierto delante del Padre, delante de Dios, ¿no? Y eso me terminó de atemorizar en un sentido, y yo dije, qué tremendo, tengo que hacer algo, tengo que conocer a Dios, tengo que acercarme a Dios. Esa fue la primera vez que yo recibo un Nuevo Testamento, y lo conservo hasta el día de hoy. Y bueno, y enseguida yo fui y digo, bueno, ya me quiero embarcar, ya quiero, ¿cuándo salimos? Y entonces uno de los líderes me hace un par de preguntas, me dice, hermano, Dios le bendiga, cuéntenos cuánto tiempo tiene en el Señor, denos el nombre de su pastor, su ministerio, cuáles son sus dones. Yo digo, ¿de qué está hablando? Jamás había estado en una iglesia, no entendía nada. Y cuando le digo que yo no era cristiano aún, que no me congregaba, no sabía ni lo que era congregarse, ahí recibí la noticia de, lo lamento, pero este barco es para cristianos, evidentemente, porque vamos evangelizando por el mundo entero. Bueno, no era para mí esa oportunidad. No iba a conocer el mundo
a través de ese barco porque no tenía a Cristo. Pero la historia iba a cambiar. Y fíjate qué tan importante es el salir a evangelizar. Lo importante es que a veces salimos a evangelizar con los tratados y tenemos la mentalidad, algunos, yo creo la llegué a tener cuando empezaban el evangelio, era el dar el tratado, pero es nomás darlo. Pero yo creo que a veces el mensaje lo das tú mismo. Y al momento que lo das, estás dando el mensaje de quién tú eres, de quién estás representando. Sí. Me imagino que eso haber pasado en ese momento, cuando te lo dieron con amor, con una sonrisa y te dijeron, pues Dios te bendiga. Y eso es lo importante, yo creo que es algo que tenemos que enfocarnos todos los que trabajamos para el Señor, es que sigamos evangelizando. Nosotros somos un tratado viviente, nosotros somos los que estamos dando el testimonio, somos los que representamos al Señor Jesucristo, lo que representamos cuando decimos amor, paciencia, benevolencia, ¿verdad? Amor a nuestro prójimo. Entonces muchas veces no es necesario el dar el papel, pero nosotros somos un tratado viviente. Pero es interesante que el tratado que también muchas veces, y he escuchado muchos testimonios de ese mismo tipo, de que hay personas que a veces están a punto de suicidarse, sí, y reciben un tratado, leen y vuelven a leer en un momento más tranquilos, y les llega la palabra. Eso es algo muy bonito. Y fíjate, Mendia, que aparte de que recibiste al Señor, aparte de que eres predicadora, pues ya te adelantaste vos ahora. Todavía no dije que lo recibí, dije, a ver, y después venía, pero exacto. Entonces ahí es cuando no quisiera tomar tanto énfasis en ese momento, sino quisiera saltarme cuando tú lo recibes realmente. Cuando yo lo recibo, bueno, pasaron varias cosas. Yo estaba en un grupo de hippies y de artesanos en la ciudad de Buenos Aires. Era invierno, llovía, hacía mucho frío, la policía no permitía que los artesanos, que muchos de ellos eran hippies y artesanos a la vez, no permitían que estuviéramos en ciertos lugares. Era complicado. Estábamos en un lugar, en una plaza que se llama Plaza Italia, en Buenos Aires, y de repente no vendíamos nada. Nosotros hacíamos artesanías y no vendíamos nada, y además teníamos hambre. Entonces recuerdo que dijimos, vamos para el centro, como sería como el downtown. Entonces vamos para el centro. Entonces fuimos para el centro, un grupo de 10, 12 chicos, chicas, y cuando estamos cruzando por la zona del Obelisco, en el centro de Buenos Aires, había un grupo de cristianos que estaba evangelizando, precisamente estaba repartiendo tratados, volantes. Y yo recuerdo, lo único que recuerdo, es que se acerca una jovencita alta, pelo corto, es lo único que yo recuerdo. Nunca supe el nombre y nada, pero ella se acerca muy amablemente, con una sonrisa, me dice, Dios te bendiga, te invitamos al café de Jesús. Yo, muchas gracias, le digo, bueno, y guardo yo el volante y seguimos caminando, porque nuestro objetivo era, no, vamos a una peatonal que se llama Florida, una calle peatonal, pasa mucha gente, vamos a vender, vamos a agarrar dinero, etcétera, etcétera. Pero teníamos hambre, y como estaba el clima bastante feo, no teníamos que comer ni nada, yo saco el volante, era lo que decía recién, que uno al otro día, a los pocos días o a los pocos minutos, uno puede volver a leerlo. Entonces cuando lo vuelvo a leer, decía, café de Jesús, ven a tomar un café, a comer algo rico, y con el hambre que teníamos, y decía gratis. Entonces lo miro varias veces, y cuando certifiqué que decía gratis, le dije a todos, hey, vamos al lugar a comer, yo invito. Mentira, invitarse. Pero sí, el lugar era gratis. Y yo decía, café de Jesús. Yo no conocía a Jesús, menos sabía que existía un café. Pero vamos a ver, vamos a conocer a Jesús o al café de Jesús. Y llegamos a la avenida Corrientes 830, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando subimos al primer piso, había un grupo de jóvenes muy lindos cantando, nos ofrecieron algo de tomar, algo de comer. Bueno, era casi la gloria para nosotros. En un momento sale un pastor, yo no sabía lo que era un pastor, y ese pastor da un mensaje, unos 5 minutos, no fue extenso, e hizo un llamamiento para recibir a Cristo. Y yo lo que recuerdo es que el momento fue muy lindo. No recibí a Cristo allí, el momento fue muy lindo, muy agradable, nos fuimos,
contentos, habíamos conocido un grupo lindo, habíamos comido y nos fuimos y volvimos de alguna manera a nuestra vida. Pero voy a abreviar esta otra parte. La cuestión es que yo estaba viviendo a media cuadra del Obelisco y en un momento el encargado del hotel donde yo estaba rentando me echó a la calle. Voy a obviar los detalles porque eso es un poco más extenso, pero me echó a la calle, me devolvió el dinero que yo había puesto por ese mes y yo estaba en pleno invierno, con lluvia, con frío, en la ciudad de Buenos Aires, no teniendo a dónde ir porque yo no conocía a nadie allí. Yo vivía en Bahía Blanca, 700 kilómetros al sur de Buenos Aires. Y empiezo a recorrer y recorrer hoteles. Todos los hoteles estaban cerrados, no había lugar en ningún hotel. Como a las 3 de la mañana voy a un lugar, se llama Retiro, y allí pregunto y el hombre, el encargado, me dice, sí, tenemos lugar. ¿Cuánto sale? Tanto. Bueno, acá está, le pagué por esa noche. Cuando me está llevando hacia el cuarto, me dice, hay dos problemitas. Bueno, uno en realidad, digo, ¿cuál? Se nos cortó la luz, no tenemos luz. Pues está bien, estoy cansadísimo, no hay problema. Bueno, entonces no va a tener inconveniente porque hay 7 personas en el cuarto. ¿Yo qué? 7. Y yo estaba tan cansado, como sea, ¿no? Si estuve media hora es mucho, porque yo estaba ahí con mis libros, con todo mi capital, digamos, mis libros, mis cosas. Y yo, ¿quiénes están acá? No había luz, yo no sé quiénes estaban ahí, quiénes eran, ¿no? A la media hora, algo así, me fui, me volví. Y ahí fue donde yo conocí una parte de la vida que yo no conocía, porque no tenía dónde estar. Y cuando lograba vender algo, el día que yo sacaba un dinero para comer algo, desayunar o algún almuerzo, algo así, ese día no podía pagar un hotel. Y el día que decía tengo que dormir en una cama y darme un buen baño, dormía en la cama, tomaba un buen baño, pero no comía ese día. No me daba para las dos cosas. En ese periodo de tiempo que estuve allí en la calle, estuve en estaciones de trenes, tratando de pasar la noche, yo, porque no tenía dónde estar. Vi cosas tremendas, hasta horribles en algunas de esas estaciones de trenes. Iba a lugares, porque Buenos Aires más o menos como Nueva York en un sentido, está abierto toda la noche. Así que iba a lugares donde jugaban al pool, al billar, y ahí me quedaba tratando de estar despierto. Yo sé que me dormitaba y trataba de pasar esa noche. Fue un tiempo muy feo, no estaba acostumbrado a aquello, hasta que el Señor me trajo a memoria y me dijo, yo te invité al café de Jesús. Y me recordé el café de Jesús, me recordé todo lo lindo y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Y volví. Cuando yo volví, no estaban los chicos, nada, pero sí estaba el pastor. Y el pastor me dijo, bienvenido, ¿qué necesitas? No sé, le dije, realmente yo no sé qué necesitaba. Y él me dijo, tú necesitas a Jesús. Y ahí fue cuando realmente reaccioné. Es lo que yo necesito, es a quien yo necesito. Yo tengo muchos sueños, tengo ganas de conocer el mundo, tantas cosas, quiero ayudar a la gente, pero no tengo a Jesús. Entonces él me dijo, mira, tengo un amigo, Héctor Aníbal Jiménez, él está comenzando una obra, está ayudando a jóvenes desorientados. Yo era uno. ¿Por qué no lo vas a ver de parte mía? Entonces tomé esa tarjeta y yo me dije a mí mismo, 19 de junio de 1984, yo me dije, si mañana llueve, yo lo voy a ver. ¿Por qué? Porque si llovía yo no podía hacer artesanía, no podía vender. Y llovió con el segundo diluvio ese día, ¿no? Y el 20 de junio yo llego a un barrio que se llama Villa del Parque, pasaje La Calandria 2234, y allí llego y me presentan, sale una jovencita y me presenta al pastor Héctor Jiménez. Yo no sabía lo que era un pastor. Recién había conocido al anterior el día pasado y ahora a otro, pero no sabía lo que era un pastor. Me dijo, ¿qué tal? Bienvenido, pasá, yo vengo de parte de Osvaldo Marino. Oh, un gran amigo. Pasá, ¿desayunaste? No, me invitaron a desayunar. Me dice, ¿qué planes tenés? No, ninguno, no sé. Y bueno, quédate un poquito para que veas lo que estamos haciendo. Bueno, ahí hicieron estudios bíblicos, después hubo un almuerzo, etcétera, etcétera. Y estaba muy lindo todo ese ambiente. A las 10 menos 5 de la noche, yo me tenía que ir porque el pastor dice, mira, estamos comenzando una obra aquí con jóvenes con problemas de drogas, otros habían salido de la cárcel, pero no tenemos un lugar para que te quedes. Durante el día podés venir cuantas veces quieras, pero ahora todavía no lo tenemos.
está bien, dije yo, en mi mente dije, bueno, vuelvo a la calle, vuelvo a los lugares. ¿Y qué le voy a hacer? Pero a las 10 menos 5 de la noche, un hermano, Donato Varas, ¿sí?, consigue trabajo en una panadería de un pastor, Felipe Casiato, allá en Buenos Aires. Y el pastor me dice, mira, se desocupó una cama, porque Donato va a estar allí trabajando y viviendo en aquella panadería. Si querés quedarte, no terminó de decir querés quedarte, que yo ya estaba instalado. Entonces me quedo allí y el 20 de junio de 1984 tengo una especie de visión. Veo como una gran balanza y en uno de los platos o platillos de la balanza estaban, no sé, todos los libros que yo leía. Yo me leía 10, 12 horas por día, libros rarísimos, entre libros de parapsicología, de la vida extraterrestre, de las pirámides de Egipto, un montón de cosas. Leía todo aquello porque yo ya había estado practicando yoga, control mental, parapsicología, entre otras cosas. Entonces ese era mi mundo, lo que yo creía, ¿no? El conocimiento, todas aquellas cosas extrañas. Y en ese plato estaban todos los libros y en el otro plato de aquella balanza estaba una Biblia abierta en San Juan 14:6 y yo leí en esa visión. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Comenzó una batalla porque el diablo quería que yo siguiera todas las cosas raras, el poder mental y todo aquello, pero Dios fue más fuerte. Entonces yo dije, bueno, no lo conozco a Jesús, pero yo quiero conocerlo. Entonces dije ese día, 20 de junio de 1984, te recibo, te sigo y te sirvo. Fueron las tres cosas que yo le dije al Señor. Inmediatamente tomé todos los libros, cosas que yo había escrito por años. Vos bien sabés que me gusta escribir, ¿sí? Y es que había escrito por años un montón de cosas raras, extrañas, pero esa tarde lo quemé todo. Casi llaman a los bomberos porque parecía que era un incendio. Yo quemé todos los libros que no tenían nada que ver con Dios, con su palabra, y recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Los pastores Josué y Analía Mendía agradecen su cordial atención y le recuerdan que Dios es bueno y hace siempre lo mejor. Esperamos reencontrarnos a través de esta serie de mensajes de la Palabra de Dios y que Él le bendiga ricamente.